Esta es mi radio polar. Nuestra voz es Patagonia, es mar, es campo, es ciudad. Donde quiera que vayas, se escuchará Radio Polar, tu polar. Muy buenos días. Este espacio florece como un faro en el fin del mundo para náufragos, viajeros y soñadores. Durante 60 minutos nos proponemos bajar desde los vientos de la Patagonia, reflexiones e ideas, historias y relatos, música, sonidos y palabras para dárselas a quienes quieran reencontrarse con su identidad y levantar el vuelo. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Muy buenos días. Una jornada más. Un programa nuevo de Su Ojo con la Cultura de este sábado 29 de agosto de este año 2020. Esta idea, este bello proyecto que ya va en su 6ª temporada, proyecto desarrollado por nuestro querido amigo Jaime Gonzalo Uribe Hermosilla, a quien aprovechamos de saludar en esta mañana de sábado. Gonzalo, ¿me escuchas? ¿Cómo estás tú? Bien, bien, Víctor. Tenemos una bonita mañana. Sí, bonita mañana. Que se avisora la llegada de la primavera. Sí, hay que prepararse. Se nos viene septiembre. Sí. Oye, recordar que estamos en las redes sociales, ¿eh? Tenemos redes sociales, Ojo con la Cultura en Facebook, nuestro fanpage. Instagram, Ojo con la Cultura. Instagram también, Twitter, Ojo con la Cultura. Así que para que interactúen con nosotros, nos hagan saber ciertas sus inquietudes, háganos llegar los potenciales artistas que quieren escuchar y tener aquí en este espacio que está dedicado principalmente a ello y a la recuperación y el fortalecimiento del patrimonio cultural de Magallanes, ¿cierto? Pero también del país. Y sobre todo también, Gonzalo, también para poder conversar y para que tanto esos artistas como escritores nos puedan contar sus inquietudes, puedan compartir a través de nosotros lo que están sintiendo, lo que están viendo con esto que está ocurriendo. De algún modo ellos deben sentirse interpretados en lo que hacemos nosotros, pero también son ellos intérpretes de lo que realizan y de lo que está pasando con el resto de la humanidad. Y lo que estamos viviendo acá en Punta Arenas, ¿no es cierto? Y hoy tenemos una invitada de lujo, ¿no? Ah, sí, sí. Sí, es una gran amiga de muchos años. Ella es una artista por excelencia, es licenciada en arte de la Universidad de Chile, ha vivido en el extranjero, tiene estudio en el extranjero. Fíjate, Gonzalo, que yo recuerdo que cuando retorné a Punta Arenas, allá por el año 2000, siempre se hablaba de ella como una especie, era como un artista, un mito, porque ella había colocado en lo que es el mundo del arte la discusión de un tema que no se trataba mucho, al menos cuando yo salí de la región, era muy poco enunciado, muy poco hablado, comentado. La temática del mundo Selknam. Y de los pueblos originarios en general. Y de los pueblos originarios, ¿no es cierto? Claro. Es un cierto tabú, como dices tú. Y yo recuerdo muy bien, 20 años atrás, esta licenciada en arte fue una de las primeras que colocó este discurso de los Selknam y lo vertió a través de las artes plásticas y del arte. Y creo que también ella tuvo que superar muchos momentos de incomprensión, pero que después con el correr del tiempo, yo pienso que le ha dado toda la razón del mundo. Yo creo que ella en cierta forma fue una pionera en este sentido. Oye, saludémosla entonces, pues, Gonzalo. Aprovechemos de extenderle un cariñoso afecto, abrazo, beso a nuestra querida amiga ahí que nos estás viendo, Andrea Araneda. ¿Cómo estás tú, Andrea? Bien, súper bien. Me emocionan tus palabras, Héctor. Muchas gracias. Muchas gracias por lo que dices, muchas gracias por la invitación. Felicitarlos por esta iniciativa, que siempre hacen falta espacios de difusión para la producción artística y creativa en general, o la actividad cultural en el fondo. Y claro, agradecerte mucho por reconocer, y me tocó mucho lo que dices de la incomprensión. Es exactamente así, como que
Primero por la manera en que uno se expresaba, porque en esos tiempos y aún, pero en esos tiempos como que si supuestamente no dibujabas hiperrealista, no, Sí. no eras artista. Y yo, cuando uno va a una academia, que yo fui a la Universidad de Chile, cuando tú pasas por la academia, obviamente tienes que aprender academia. Y después, si uno revisa la historia de los artistas en general, desde Pablo Picasso hasta George Baselitz, que es un pintor alemán que me encanta, y por nombrar dos, uno se da cuenta que al principio todos son académicos y después destruyen la academia porque uno necesita encontrar un lenguaje propio para expresarse. Y justamente a mí, investigar sobre los Selknam, que lo hice el año 90, empecé a leí un año completo durante el año 95-96, me sirvió mucho para encontrar mi manera de expresarme. Bueno, yo tuve un profesor en Santiago, me acuerdo, Andrea, Mario Soro, también un artista, y Mario Soro siempre decía que en algún momento el artista tiene que romper el cordón umbilical, en este caso con la casa matriz. ¿Ah? Es como cortar el cordón umbilical. Tienes que hacerte ese harakiri y entrar sola o solo en esto de la construcción y del discurso, de esta propuesta artística, ¿no? Y ese punto es como súper importante de repente a manera de invitar a la gente a acercarse un poco a la diversidad dentro de los lenguajes artísticos, visuales y audiovisuales, que interesa, incluso para invitar a la gente que dice yo no sé dibujar, etcétera, interesa mucho lo que tú quieres expresar. Yo, por ejemplo, cuando pasé por la escuela italiana, si había que calcar, había que copiar, porque no te salía bien el dibujo, se hacía, lo importante era lo que uno quería decir. Y por ejemplo, David Hockney, que es un pintor norteamericano, que hoy día ya está en los 70 y tanto, tú lo ubicas ahí, Héctor, él hizo un estudio donde empezó a darse cuenta que en toda la pintura clásica todos eran zurdos, todos tenían la copa con la mano izquierda, la espada, y empezó a investigar, de hecho dejó de producir artísticamente por 2 o 3 años, y se dio cuenta que desde que el hombre empezó ya a dedicarse a las artes de una manera más de traducción, usaba adminículos para acelerar el proceso de digamos, el dibujo y la pintura para que se pareciera en ese tiempo a la realidad, ¿no? Porque no existía la fotografía propiamente tal. Entonces, de repente, comentarle a quienes nos escuchan que no necesariamente el arte que se valora es el que es igual a la realidad. Hoy día yo creo que se tiene que valorar la honestidad, el alma del artista, lo que te transmite. Pero una consulta, eso no se adquiere de la noche a la mañana, ¿cierto? En este caso, es bueno el dicho que dice que en la práctica se hace al maestro. De hecho, muchos pintores reconocidos nunca fueron a una escuela. Tú tuviste la fortuna de educarte académicamente, que eso también es muy valorable, obviamente. Y decir que siempre uno parte en la vida imitando a referentes, como decía Víctor, y que llegan en algún momento de la etapa a lograr una cierta expertise que permite hacer este corte del ombligo, del umbilical, ¿cierto? Por supuesto, o sea, yo de hecho, si bien yo pasé por una escuela, honestamente yo ya el segundo año me quería salir, porque sentía que me estaba faltando el espíritu, y de hecho rescato otras cosas de la escuela de arte acá que hice en Santiago, en la universidad, pero por ejemplo yo admiro mucho a la gente autodidacta, y admiro mucho a la gente que se dedica a hacer algo creativo, y por mucho tiempo seguido, porque eso tiene un tremendo valor. Y yo honestamente siento que ese es el valor, el dedicar tu tiempo en hacer. Si pasaste por una escuela, si lo hiciste autodidacta, si lo haces de aficionado el día domingo porque tienes trabajo y no puedes hacerlo todos los días, yo encuentro que sí tiene un valor que hay que reconocer tremendamente. A mí me cuesta mucho ser crítica porque valoro demasiado eso. Súper. Oye, Andrea, y cuéntanos cómo fue tu experiencia esto de llegar a una tremenda escuela, porque además tú llegaste a una escuela donde súper referencial, ¿cierto?
debe ser una de las mejores escuelas de Chile, y por lo tanto debe ser sumamente exigente. Me imagino yo que los primeros días, los primeros meses costó mucho adaptarse a todo este ego también que proyectan los artistas, los maestros sobre los alumnos. Bueno, Te acuerdas, la dije, no, ¿eh? a mí me costó mucho, uno porque venía arrastrando, como les decía, las trenzas de Carmela tremendamente, porque de Punta Arenas a Santiago un abismo en cuanto a cómo hay que subirse una micro, hay que llegar de la casa de la mamá, llegas a vivir solo, hacerte todas las cosas, administrar un pequeño presupuesto. De hecho, yo trabajé desde el segundo, tercer y cuarto año de la universidad, trabajé como mesera siempre porque sentía que era lo correcto. Además que mi viejo, que hoy día es mi gran fan, en ese momento no estaba súper contento porque esto era arte. Me hizo un favor porque me hizo... Ese es un buen punto igual, porque siempre los artistas son impresionados por la sociedad a no dedicarse a la actividad que les llena el alma, digamos. Entonces cuesta eso también. Por supuesto, y yo hoy día que soy adulta entiendo a mi papá, porque él quería que uno tuviera una vida más o menos segura, pero al final me dio herramientas, porque me tuve que autoexigir siempre tuve que trabajar paralelamente, entender cómo ganarme un poco lo que yo quería hacer. No pude haber claudicado y no lo hice, y estoy súper contenta por eso. Pero volviendo un poco a lo que me preguntaba, sí, fue muy difícil por todos lados, por adaptarse a una ciudad grande, a un nuevo estilo de vida, porque si bien yo también cometí errores, porque siento que no, por ejemplo, yo en el colegio era súper concentrada, acá me desconcentré mucho quizás por lo mismo, por el entorno, por empezar a conocer gente nueva, y además me sentía bien como que muy insegura siempre. Yo siento que uno para estudiar o para meterse quizás en ámbitos así tiene que tener una personalidad bien sólida, o esperar más años o ser más fuerte. Yo era muy obediente, muy niña, quizás no tanto de años, tenía 19, pero quizás de acá, o sea, yo recién maduré ahora, así hace 10 años atrás, no, de verdad, pero en el sentido de perder miedos, de perder inseguridades, que siguen estando, pero ya han disminuido mucho. Y yo sentí que la escuela un poco era como meterse en una juguera, salir un poco todo triturado y luego rearmarse. No fue fácil. Pero lo que rescato... Andrea, igual tú te tienes que acordar que en la época que nosotros salimos a estudiar de acá, de Punta Arenas, casi no habían carreras humanistas ni artísticas acá en la región. Por lo tanto, si tú eras humanista o eras artista, tenías que emigrar. Y además había otro problema, que era el prejuicio ideológico que existía por la época que nos tocó vivir. Los humanistas eran gente de izquierda. No te olvides, habían carreras que estaban cerradas, que no se podía estudiar, que había mucho prejuicio, ¿ya? Por ejemplo, si uno quería estudiar profesor de filosofía, si tú ibas a ser sociólogo, estigma social contra esa gente. Eso se mantuvo durante muchos años, hoy día, ¿ya? Hoy día, pero es algo que todavía lamentablemente se mantiene con respecto a lo que uno le tocó vivir en otra época. Totalmente, eso tiene otro valor, además, haberse atrevido a meterse en ese camino en esos años. O sea, de hecho, en la Universidad de Chile, que fue donde estudié yo, habían abierto artes en el año anterior. Había estado cerrado mucho tiempo, de hecho, fue bien... Sí, por todo el periodo de dictadura, ¿no? Absolutamente. Claro. Ya. Absolutamente, así que tienes razón, Víctor, también tiene un valor, y de hecho yo de mi generación, de esa época, fui la única que tuvo una tendencia, como dices tú, más humanista y sobre todo de arte. Además, claro, y en ese sentido también fuiste rupturista, porque te costó no solamente
romper un poco ese cordón umbilical que yo planteaba al comienzo con tu propia familia, sino también con el medio que te circundaba, con este prejuicio de que cómo va a ir a estudiar arte, qué es lo que va a hacer después. ¿Ya? Claro. No, O sea, hay una serie de situaciones que te tocó vivir, que coyunturales, que tampoco ayudaron mucho, y en ese sentido tú fuiste muy pionera, y yo recuerdo otra época, por supuesto, ese año 99, 2000, cuando retornamos acá a Punta Arenas, tú tenías ese halo de la chica que había roto con un montón de cosas en función de sacar adelante ese sueño que era ser artista y demostrar que como artista se podía hacer cosas tontas, que se podía hacer en el fondo arte y que a lo mejor se podía vivir también del arte. absolutamente, y además eso tiene que ver con lo que a uno le interesa un poco en el desarrollo de su propia vida. O sea, por ejemplo, a mí nunca he sido una persona, y ojo que no juzgo, yo siento que uno tiene que intentar ser consecuente y saber cuáles son las debilidades y las fortalezas para tomar decisiones. Obviamente no tenemos nunca el 100% de la conciencia de eso, pero por mis intereses, por mi tendencia, a mí no me interesaba tener una super casa, un super auto, ropas, joyas, cosas materiales. Me interesaba cómo desarrollar un lenguaje expresivo que a mí me hiciera contenta, y que es lo que he tratado de estar haciendo todo este tiempo. O sea, de hecho ayer conversaba con alguien y le decía, un tiempo tuve una casucha en Río Seco, que era una casa que ya vendí, que me costó muy barata, estaba frente al Estrecho Magallanes, donde pasaban delfines, tenía un tremendo patio, un antejardín, y era una casa con puras latas parchadas, el número estaba escrito así como con una brocha súper mal escrito, y yo me sentía orgullosa de mi casa, y la gente, incluso a mi familia, me decían, ya, ¿y tu casa? Sí. Y yo entro, pero está vista, es un lujo, los delfines, las flores que están en el jardín, el tremendo patio, hay frambuesa. Entonces, cuando uno tiene otro tipo de interés, es que, por ejemplo, es capaz de hacer, en este caso, una carrera relacionada con artes, porque uno no está persiguiendo, obviamente necesitamos el dinero para poder desarrollar, ¿no? Para poder comprar material y todo, pero uno está persiguiendo otra cosa. Y por ejemplo, yo encuentro súper válido que alguien persiga tener casas y autos, y súper bien. Y lo importante es que tú tengas un trabajo que te permita eso. O que estudies, o que te desarrolles, o que emprendas para poder tener eso. Yo siento que de repente se creen que unas cosas están bien y otras están mal. Lo que para mí está mal es cuando uno se disocia de sí mismo. Uh-huh. Oye, Andrea, pero después viene un cambio también muy profundo en lo que tú haces, porque tienes que viajar, ¿no? Y ahí viene también una ruptura nueva con lo que estabas haciendo en ese entonces. Viene toda una etapa extranjero, tú te quedaste varios años allá. Un nuevo retorno a Punta Arenas, y hay una mirada distinta después. Por supuesto. O sea, yo volví después de haber salido de la escuela, volví el año 94. Acá, en esos años me gané un Fondart, que cuando el Fondart era nacional, para hacer una instalación en el mar con unos pescaditos flotantes, que era un sueño que había tenido, y lo pude hacer. Después volví a Santiago, eché mucho de menos el aire puro, volví para acá, y empecé a desarrollar la tesis sobre los Selknam, que funcionó porque desprendí lo que me interesa pictóricamente hablando, que es el rescate de los errores, que es un eje que continúa hasta el día de hoy en mi trabajo, y que cada vez adquiere para mí mayor significado y reafirmación, porque hoy día no está permitido equivocarse. Hoy día no nos podemos equivocar en nada, o sea, te equivocas y a la hoguera, y hoy día siento que con las redes sociales eso aún se nota mucho más. Las redes sociales te matan. Te matan, o sea, es como todo al final. Si lo sabes usar bien es una tremenda herramienta, pero si lo usas mal, se generan situaciones poco positivas en el fondo, que no contribuyen.
Y claro, después empecé a desarrollar acá mi trabajo y llegó un momento en que necesité un nuevo cambio. Me estaba yendo muy bien acá, estaba haciendo clases en la Universidad de Magallanes, había hecho clases en varias instituciones, el Prodemu, otras instituciones, juntas de vecinos, Casa Azul, fue mi primer trabajo cuando Guillermo Meriño era director y tenía un muy lindo programa, pero necesité como crecer más y dije, si voy a hacer el esfuerzo de salir de Punta Arenas, salgo para afuera. Y la idea era estudiar restauración, porque en ese tiempo no me hacían mucho caso acá, no había un escenario donde la gente se acercara mucho a la pintura y al arte en general. Estaba muy en boga la música, pero en ese tiempo de lo que es artes visuales era más bien lo clásico, ¿no? Lo que hablábamos en un principio. Y la idea era ir a estudiar este servicio para después tener un trabajo y poder seguir pintando y tener ese trabajo justamente pensando en lo que hablamos del dinero, ¿no? Claro, me fui, ahorré mucho, hice una venta, me acuerdo, antes de irme, y finalmente cuando llegué a Italia fue el cambio del euro, de la lira al euro, y se duplicaron todos los precios. Y yo iba a esta escuela que era carísima, y al final la tuve que dejar porque sentí que era muy comercial, sentí que para lo que nos cobraban, era lo que entregaban, no había una relación proporcional. ¡Qué buena! Simpático. Tengo 3, imagínate. Acá nosotros tenemos 4 perritos. Y Ya. me caen los animales, Sí. especie tan buena. Es que te dosifican. Te dosifican, te calman. Yo, por ejemplo, de repente, siempre uno amanece un poco angustiado, le haces cariño al perrito y que hay feliz, o sea... Es terapéutico. Es terapéutico. Absolutamente. Y bueno, para seguir con les cuento que me fui a Italia, fue una escuela 100%, porque pasé hambre con esta cosa que se duplicó el euro, no conseguía trabajo porque no sabía todavía hablar bien italiano, estaba en esta escuela que luego dejé. Entonces fue un momento para mí que me hizo crecer mucho como ser humano integral, más que solamente como creativa. Fue a la Escuela de Bellas Artes a un curso libre, digamos, gratuito de dibujo de desnudo y de grabado. ¿Tú estuviste en Roma? En Florencia. Andrea, discúlpame, Florencia. ¿Roma o Florencia? Florencia. Sí, Florencia. Florencia, ya. Sí. Ya. Y allá en el Instituto de Arte de Porta Romana, tomé un curso bienal de artes gráficas, que era una escuela de diseño donde teníamos muchos ramos en comunes, pero había diseño de vestuario, diseño de joya, diseño teatral, diseño gráfico, etc. Y fue donde se me abrió un poco la cabeza y yo me llevé mucho material de acá, Punta Arenas, de mis intereses, pueblos originarios, lecturas, etc. Y para muchas materias que nos pasaban, que era ultra exigente, porque los italianos tienen el liceo clásico, el liceo científico y el liceo artístico. Entonces, por ejemplo, los niños que van en séptimo básico ya empiezan a ser grabados. Ya tienen otros ramos tradicionales, pero hay mucha más fuerza en inculcarles ramos relacionados con las artes. Entonces yo tenía, este instituto estaba adosado a este liceo, entonces para mí regían las mismas reglas que para los alumnos regulares. Entonces, por ejemplo, si uno llegaba después de las 8:15, no te dejaban entrar. Y yo trabajaba como mesera en un lugar que yo entraba a las 5:30 de la tarde, salía a la 1 de la mañana, y al otro día tenía que estar a las 8:15 en la escuela. Entonces, también conocí mi capacidad de trabajo, que no sabía que la tenía tanto, y de ser disciplinado y organizar tus tiempos, etc. Y en esta escuela se me abrió la cabeza porque vi ramos relacionados con digitalización, software de computador, relacionados con retoque de fotos, en fin. Y empecé también a otras materias a usar mis elementos que me había llevado desde acá para desarrollar los ejercicios que nos pedían. Y empecé a reflexionar en cuanto a la artesanía de acá, lo textil, cómo llevar de repente nuestro universo regional a lo gráfico. Entonces, justamente como decías tú, cuando volví a Punta Arenas, volví con toda una apertura
y empecé a llevar nuestro universo regional al diseño, un poco a tratar de hacer más souvenir, porque en ese tiempo la artesanía estaba poco desarrollada o poco rescatada más bien. Teníamos solamente el tejido en junquillo y las canoas forradas en cuero de lobo, o más bien que cuero de lobo en madera, porque ya no se podía usar el cuero de lobo. Entonces dije, si ya no tenemos esta tradición, ¿por qué no desde la modernidad hacer algo que también rescate nuestro entorno y que sirva también como souvenir? Y ahí empecé a invitar a gente también a subirse a este carro y a que entre todos pudiéramos hacer algo que tuviera relación con esto, y hoy día de hecho uno ve en Punta Arenas que hay un desarrollo mucho más interesante en ese aspecto, o sea, arte y comercio, la industria creativa en el fondo ya se está instalando. Y afortunadamente en lo que se refiere a artesanía, Oye, Andrea, hay un rebrote. ¿Mm? te propongo, Andrea, no sé si me estás escuchando, te propongo, Andrea, que vayamos a una breve pausa. Gonzalo, ¿me escuchas? Vayamos a una Sí, breve claro, pausa. sí. Porque ese tema, Andrea, que tú estás planteando ahora es súper importante, además de tu retorno acá, porque los Selknam y toda esta mirada que tú tienes de los pueblos originarios, tú los llevaste a Europa y los trajiste de vuelta, ¿no es cierto? Sí. Lo que tú después has hecho es ir en el fondo consolidando este discurso que tú tuviste desde muchos años atrás, 25 años tal vez, si no me equivoco, a lo mejor más, a lo mejor menos. ¿Te parece que después vayamos a una breve pausa? ¿Ya? Ojo con la cultura hoy día en la mañana de este sábado con Andrea Araneda, con Gonzalo Uribe. Vamos a una breve pausa y ya retornamos para seguir conversando con esta gran